antes que se presente, como los servicios de apoyo breve Ya, para la familia, y en los secundarios que disminuye la prevalencia por medio de la detención de cosas y las intervenciones precoz, tratamiento intensivo ambulatorio. Y la terciaria es que encontré que reduce la incapacidad a lo largo plazo por medio de la rehabilitación. sí, está bien. Y, y que para abordar la salud mental en la atención primaria de Chile es necesario tener la consideración que el modelo de atención integral de la salud familiar y comunitario, que es el que organiza el quehacer del sistema público de salud. Eso es como lo que Ya, encontré, profe. ya. Vamos a ver entonces, vamos a revisar en conjunto la segunda pregunta, pero obviamente también la primera, pero darle más énfasis a la segunda. Chiquillos, ¿quién más ha avanzado? ¿Quién más o terminó? Porque la idea hoy día era que o terminaran aquí o avanzáramos lo que más podíamos y presentáramos. Profesora, yo puse algo similar a lo de Camila porque salía toda esa info en un PDF del MinSal con respecto a Ya, salud ¿sí? mental. Y también puse exactamente lo mismo de los niveles, que está el primario, secundario y el terciario, que más que ¿Ya? nada por el tema de, como en atención primaria, el tema de psicología, que los ayuda como a prevenir, también se les da medicamentos. En secundaria es lo mismo, pero ya es como en atención especializada, particular generalmente, y en terciaria ya como que se habla cuando el paciente ya llega al hospital descompensado. Eso fue como el resumen que yo entendí. ¿Y la primera, cómo le contestaste? ¿Cómo? La primera pregunta, Mariela, ¿me escucha? Sí, profe, sí la escucho, pero como que la escucho cortada. Puede ser. Mariela, a ver, tú me hablabas también que tienes la duda con la segunda pregunta, ¿ya? Porque parece que eso le generó un poquito más de conflicto. Eh, pero vamos a primero revisar la primera mejor para que salgamos bien de las dudas y la puedan terminar bien. Chiquillo, a ver, ¿quién más está aquí? Francisca Castro. Francisca, Profesora, Francisca, ¿tú hiciste el cuestionario? O sea, la guía. sí, el primero puse igual casi lo mismo que mi compañera, lo que usted tenía en el PPT, de cuál era como la promoción de la salud mental y la prevención. Y en cuanto a la segunda pregunta, donde usted dice, describa brevemente qué comprende por el programa de salud mental, bueno, ellos están como focalizados en el tema de ayudar, de acompañar al paciente y darle una recuperación. ¿Ya? Y los niveles de atención es casi muy parecido a lo que decían mis compañeras, pero esto va a depender APS, que es CEFAM, CECOF, secundario, donde está el servicio del CAE, del Centro de Especialidades, y ya terciario, que iba a depender de cada diagnóstico y si es que requerían hospitalización o atención ya más avanzada. Pero en el Ya. primero es casi lo mismo, puse casi lo mismo. Chiquillos, pero ustedes la segunda pregunta desglosan por nivel, porque tú nombraste algunos, atención en COSAM, por ejemplo, nombraste que podía irse al nivel de especialidad, que podía requerir hospitalización o de manera ambulatoria. Pero ¿hay alguna otra actividad en los niveles de atención? Por ejemplo, alguna actividad que tenga que ver con visita domiciliaria o que tenga que ver con psicodiagnóstico o con atención de, no sé, pues, terapia de grupo. ¿Existe eso? Profe, según el PDF que encontré, sí que le había dicho, Sí, sí. sale que existe la intervención psicosocial grupal, la intervención de actividad comunitaria, eh, ¿cuál más? Consulta médica Exacto. de salud mental, la intervención, la visita de salud mental igual, psicoterapia individual. Y esa está por niveles de atención. Sí, creo que sí. Sí, de hecho ahí habla de cómo se articula también los niveles. Sí, profe, creo que es el PDF. Ese es.
No está mal lo que ustedes han colocado. ¿Tú lo tienes por ahí, Cami, para que lo revisemos en conjunto? ¿O Sí, alguien más que lo tenga? lo tengo acá. ¿Y lo puedes presentar? O le mando el link por el chat. ¿No para verlo entre todos? Ah, ya. Lo voy a presentar. Ya, te esperamos. Ya, miren, chiquillos, Camila va a presentar un trabajo que tiene que ver justamente con la pregunta 2. O sea, en realidad de ahí había que sacar la información y estaba en una página del MinSal, ¿ya? Y que habla de la pregunta 2, que habla de las actividades de cada nivel de atención, incluso cómo se articulan los niveles, así como a grandes rasgos habla de eso, ¿ya? Pero para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? O sea, Camila lo va a presentar. Y la idea es que más o menos complementemos entre todos, chiquillos. Aquí la idea del trabajo justamente grupal para que podamos todos más o menos tener la respuesta independiente, que no sean con las mismas palabras, pero que sean más o menos similares. Es el programa Salud Mental y Psiquiatría, el que está presentando Camila, y que justamente habla de los niveles de atención y habla de las actividades por niveles de atención, ¿cierto? Cami, cuando estés lista para que lo puedas presentar. ¿Ya lo está presentando, profesora? Sí, es que no le escucho. No está hablando la Cami, ¿cierto? No, No, pero profe. lo había presentado en la pantalla. Cami, ¿lo va a abrir de nuevo? Sí, profe, es que estaba metida en otro lado, por eso tuve que Ah, sacarlo. ya. Esperemos un poquito. Ah, que Camila está arreglando ahí su... ¿Se ve ahí? Sí, Cami, sí se ve. Sí, Cami, se ve. Para que Ah, ya, presentes, por profe. favor. Eso es lo que le explicaba, que por ejemplo, los puntos esos que salían, los 4, eso ¿Sí? los puse como en la respuesta número 2, si no me equivoco. Exacto. Y esto acá habla de las dudas que tenía de los niveles. Aparece de Ya. esta manera. Eso es. Ahí está. Actividad de nivel primario de atención, de resolución, ¿ya? ¿Y cuáles son las actividades que van a articular el nivel primario y el secundario? Por ejemplo, ahí dice que el primero que va a articular el primario y el secundario es la consultoría de salud mental, ¿ya? Independiente que tú presentes, quiero hablar sobre esto un poquito, chiquillos, porque esta actividad, ¿en qué consiste? Porque ahí dice actividad conjunta e interactiva entre el equipo de salud mental y psiquiatría ambulatoria y el equipo de salud del nivel primario, en forma de reuniones clínico-técnicas y atención conjunta de pacientes. La periodicidad de esta actividad debe ser al menos una vez al mes por el equipo de salud general o consultorio. Ya, miren, chiquillos, la consultoría, la idea es como dice ahí que la idea era que el equipo de atención secundaria se trasladara al equipo del nivel primario de resolución, o sea, por ejemplo, a la atención primaria del consultorio de Yungay, a la atención primaria del consultorio de Coelemu, de Quirihue, ¿ya? Pero era trasladar un psiquiatra, un asistente social, un psicólogo que eran del nivel de especialidad, ¿ya? Obviamente con las horas que faltan de especialistas, mejor lo que se hizo en la consultoría, porque aquí estos especialistas iban a asesorar a la gente del equipo de salud mental de ese consultorio, ¿ya?
y lo del consultorio le presentaban los pacientes más complejos que no habían logrado resolver por sí mismos. Ahora, como esto igual es complejo, porque significan varias horas de traslado para el equipo que tiene pocas horas disponibles, lo que se hizo en un minuto fue trasladar al equipo del hospital de Yungay, por ejemplo, a Chillán. Y aquí se reunían con el equipo de atención secundaria, ¿ya? En Chillán, para que ahí les presentaran los pacientes, no los podían entrevistar en conjunto porque eso significaba trasladar al paciente, y si estaba grave obviamente eso no era posible. Pero por lo menos se resolvían dudas y de alguna manera se redireccionaba cuáles eran los pasos a seguir en el tratamiento, ¿ya? Y como les digo, fue una actividad que se hizo durante harto tiempo y que ahora ha sido bastante, a ver, no es tan complejo porque yo creo que todos ustedes saben que hay muchas horas de telemedicina, o sea que se está usando la telemedicina, ¿ya? ¿Ustedes saben lo que es la telemedicina, chiquillos? Sí, Cuando profe. cuando el Ya, médico atiende al paciente como por videollamada, ¿o no? exacto, justamente, como las videollamadas, ¿ya? La idea es que los equipos de estos hospitales comunitarios o de los CEFAMAS que son más distantes, no sé, pues San Fabián, por ejemplo, que no es llegar y moverse de San Fabián acá, presentaran a su paciente. La telemedicina tiene horarios, entonces dentro del horario le van dando las horas a los distintos psiquiatras y le dicen, no sé, pues todo el martes tienen telemedicina de 9 a 10 o de 10 a 11, no sé, distintos horarios, y ahí presentan estos equipos de salud mental, presentan sus pacientes y el médico le dice, oh, ¿sabes qué? Con estas características, o incluso lo podrían entrevistar por telemedicina, pero le dicen, este paciente tiene que, no sé, pues subirle, supongamos, el clonazepam, o hay que agregarle risperidona, y en el fondo orientan la atención, ¿ya? Porque el especialista está acá. También muchas veces el psiquiatra va acompañado de asistente social y de psicóloga, también como para que puedan de alguna manera hacer esta atención más en conjunto y que sea un poquito más integral, ¿ya? Pero no siempre, porque también la asistente social y la psicóloga es de los equipos de especialidad y tienen sus horas también con los pacientes del hospital. Pero la idea de la consultoría era justamente esto, o sea, que el equipo que era menos especialista, pero que se dedicaba a la salud mental en los consultorios, arrojara las dudas al equipo que era especialista y que de alguna manera se le pudiera orientar en la atención, a este paciente. ¿Ya? No sé si me di a entender, chiquillos. Sí, profe, yo lo entendí, pero la verdad tengo como la duda con la respuesta de la pregunta 1. Siento, o sea, no sé a qué se refiere bien con el tema de los alineamientos. De los lineamientos del Plan Sí, Nacional. sí, Mariela, sí. ya. Esos lineamientos están muy, mira, son los objetivos que aparecían aquí en este mismo programa de salud mental, que está más arribita, que la Cami los mostró hace un poquito, y que además son prioridades programáticas y que fueron presentadas también en los PowerPoint. ¿Viste? Ahí dice, desarrollar factores protectores de la salud mental en la población beneficiaria, evitar o retrasar la aparición de enfermedades mentales prevenibles, detectar y tratar precozmente las enfermedades mentales mediante intervenciones de costo-efectividad sustentada en evidencia, mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades mentales de larga evolución y sus familiares y o cuidadores, ¿ya? Y además, esos lineamientos tenían que ver también con algunas actividades de prioridad programática, como cáncer, le iba a decir, como el Alzheimer y otras demencias, como los pacientes con esquizofrenia, como los pacientes con depresión, con consumo de drogas, que además algunos de ellos son GES, algunos, no todos, ¿ya? Mariela, ¿resolví tu duda? Sí, profe, es que lo había leído, pero no estaba segura si esa era la respuesta de la pregunta 1. En eso estaba como complicada, pero ahora sí entendí. Gracias, profe. Ya, de nada. Camila, ¿puedes presentar ahora? ¿Puedes contarnos lo que aparece aquí en este documento? O sea, es que yo lo veo tan chiquitito que apenas lo alcanzo a leer. Pero es que está bien en pantalla, pero es que yo no veo bien. Cami, ¿lo presentas?
Sí, profe, ¿qué parte quiere que presente? Donde empiezan, baja un poquito, donde empiezan los niveles de atención. Ya. Ahí empiezan los de actividad a nivel primario y resolución. Ya, como el documento es largo, no es que leas todo. Lea aquí, por ejemplo, dice actividad a nivel primario para ser realizada por el equipo de salud general, porque obviamente es primario, ¿ya? Y solo nombra las actividades. Actividades para la articulación entre nivel primario y secundario, y ahí está la consultoría, la actividad para la promoción de factores protectores de la salud mental en población general. Eso nomás, porque la idea es que ustedes puedan organizar el trabajo ahora, ¿ya? Para que lo puedan entregar. ¿Ya, Cami, eso? Ya, profe, entonces leo del 1 hasta la consultoría de la salud mental. Y sigue para abajo igual, pues. Ah, ya. Ya, profe. Gracias. Ya, acá dice que las actividades para la articulación entre el nivel primario y secundario es para aumentar y mantener la capacidad resolutiva del nivel primario y evitar la sobrecarga del nivel secundario. Se requiere que los especialistas asesoren de manera continua a los equipos del primer nivel de atención. De esta forma, los equipos de salud general reciben información y adquieren habilidades para realizar de forma efectiva todas las acciones del programa para la promoción, como también para la prevención, la detención, los tratamientos y la rehabilitación, y los derivados. Esta asesoría se realiza a través de la siguiente prestación o actividad, que una de ellas es la consultoría de la salud mental, que es una actividad conjunta e interactiva entre el equipo de la salud mental y psiquiátrica ambulatoria y el equipo de salud del nivel primario, en forma de reuniones clínico-técnica y atención conjunta de pacientes. La periodicidad de esta actividad debe ser al menos de una vez al mes por equipo de salud general o consultorio. Después sigue con las actividades para la promoción de factores protectores de la salud mental en la población general, que las acciones de promoción apuntan a estimular los factores protectores de las personas y comunidades para enfrentar los desafíos de la vida diaria y mejorando su capacidad para manejar el estrés y promoviendo las relaciones sociales de apoyo. Después sigue con la intervención, actividades comunitarias, que esto se realiza para la asistente social, enfermera, matrona, psicólogo, médico u otro integrante del equipo de la salud general, con organizaciones locales o con personas capaces de crearlas. Las redes comunales de prevención, organizaciones de usuarios, familiares, sociales, laborales, escolares, de vivienda, de justicia, de organizaciones no gubernamentales, privadas o medios de comunicación u otros. Después sigue el punto 3, que habla sobre las actividades para la prevención. ¿También la leo, profe? Sí, Cami. Perdón, es que se muere en abrir el micrófono. En las actividades para la prevención es que la prevención más efectiva para evitar o retrasar la aparición de una enfermedad mental es aquella que se realiza con población que no está demandando atención por salud mental, pero que presenta factores de riesgo o está comenzando a presentar problemas o síntomas de una probable enfermedad mental. Las actividades de prevención están dirigidas a dos tipos de personas: los grupos mayores de riesgo identificables entre las personas que acuden a los establecimientos de salud primaria, y a las personas a las que es posible detectar mediante la búsqueda activa síntomas o condiciones de alto riesgo para la salud mental. En las actividades habituales del equipo de la salud general, tales como control de salud, examen de salud escolar, consulta de movilidad de niños, controles de salud, consulta de movilidad y actividades para el postmenopausia dirigido a la mujer, examen de salud preventivo del adulto, SPA, programa de control de pacientes crónicos, control de salud,
y consulta morbilidad para adolescentes, control de salud y consulta de morbilidad para adultos mayores. Las actividades que permiten al equipo de salud general realizan directamente acciones de prevención, que son 4. La intervención psicosocial grupal que realiza el asistente social o enfermera, como dije anteriormente, la matrona o el psicólogo, médico o otro integrante del equipo de salud general, dirigida a grupos de personas que presentan alto riesgo de enfermedad mental. Luego sigue la intervención o actividades comunitarias que realiza el asistente, lo mismo que realiza la intervención psicosocial grupal. Luego sigue la consulta médica de salud mental que realiza el médico con personas consultantes en lo que se detectan factores de alto riesgo para desarrollar enfermedad mental. Y continuando con eso, faltaría la consulta de salud mental, al igual que la anterior, pero realizada por asistente social, enfermera, matrona, psicólogo o otro integrante del equipo de salud general. Las actividades para el tratamiento o recuperación y rehabilitación son las actividades para el tratamiento de personas con diagnóstico de una enfermedad mental que realiza el equipo de salud general, que están dirigidas a las personas y su familia, y su objetivo es la modificación de los factores biológicos, psicológicos y sociales que condicionan, desencadenan o perpetúan la enfermedad mental. La capacidad de la resolución del equipo de salud general para cada enfermedad mental depende de los recursos del establecimiento y de la efectividad de la asesoría que recibe del equipo de la salud mental y psiquiatría ambulatoria responsable del sector población beneficiario de este consultorio. Para asegurar esa capacidad de resolución, el médico general debe contar con los fármacos necesarios. Muchas de las personas que presentan una enfermedad mental serán diagnosticadas y reciben su tratamiento exclusivamente de parte del equipo de salud general en una proporción distinta según la patología. Un número menor requería, además de que su caso sea analizado de una consultoría de salud mental del equipo que lo atiende con la especialista del equipo de salud mental y psiquiatría ambulatoria. Algunos de estos pacientes serán derivados al equipo especializado para su diagnóstico e identificación de tratamiento, el que podrá ser realizado en muchos casos por el mismo equipo de salud general que lo refirió. Para todos estos pacientes, el médico y el equipo tratante reconocido por él es su familia será el de salud general. Los pacientes portadores de una enfermedad mental de larga evolución o con discapacidad que ha sido diagnosticado por el equipo de salud mental y psiquiatría ambulatoria y referido a su consultorio con indicación, requieren en forma más específica actividades de rehabilitación para su reinserción social. Las actividades para el tratamiento y rehabilitación por el equipo de salud general son los siguientes. La consulta médica de salud mental realizada por el médico general con el paciente y un familiar o acompañante. Luego sigue la consulta de salud mental realizada por el psicólogo, como dije la anterior, la enfermera, el asistente social, la matrona, otros profesionales técnicos. Luego sigue la intervención psicosocial grupal que es realizada por el mismo personal. Luego sigue la visita de la salud mental, que también es por el mismo personal, pero acá se le agregaría que el terapeuta ocupacional o otro profesional o técnico al domicilio, lugar de trabajo o escuela dirigida al paciente, familiares y cuidadores, jefe y compañeros de trabajo o profesores. En la psicoterapia individual o grupal realizada por el psicólogo clínico con personas con diagnóstico de una enfermedad mental. Y por último, la intervención o actividades comunitarias que realiza la asistente social, la enfermera, el terapeuta ocupacional, la matrona, el psicólogo o médico o otra integrante del equipo de la salud general con organizaciones o redes que apoyen al paciente y a la familia en su tratamiento y rehabilitación. La actividad de la atención de urgencia.
las personas, niños, adolescentes y adultos con enfermedades mentales o que viven situaciones que condicionan un alto riesgo de presentarlas son también atendidas en los servicios de urgencia. En el primer caso, principalmente por intentos de suicidio, episodios de sintomología psicótica aguda y crisis depresivas y ansiosas, y intoxicaciones por alcohol o droga. Y en el segundo, por lesiones debidas a violencia, especialmente intrafamiliar y abuso sexual. Luego, el equipo que otorga la atención habitual de urgencia debe contar con el apoyo y la asesoría de especialistas para realizar acciones de detención, intervenciones en crisis y derivación de estas personas. Los servicios de urgencia de los hospitales tipo 1 deben contar con hora de psiquiatra, de preferencia con turno de 24 horas o al menos con 8 horas durante el día. En el resto de los servicios de urgencia deben realizarse actividades regulares con el equipo de salud mental y psiquiatría ambulatoria. Las presentaciones de urgencia son consultoría de salud mental, que es la actividad conjunta e interactiva entre el equipo de salud mental y psiquiatría ambulatoria o el equipo de urgencias en forma de reuniones clínico, técnica y atención conjunta de los pacientes. La prioridad de esta actividad debe ser al menos una vez al mes por el servicio de urgencia. Y por último sería la consulta psiquiátrica, que es realizada por médico psiquiatra con el paciente y su familia, referido por el equipo de urgencias por su mayor complejidad. Luego sigue la actividad para la atención de nivel secundario y terciario de la resolución de la salud mental y psiquiátrica. Aquí la atención especializada en salud mental y psiquiatría es otorgada por los equipos de salud mental y psiquiatría ambulatoria en centros comunitarios de la salud mental familiar, COSAM, y los consultorios de especialidades, centros de diagnóstico y tratamiento, centros de referencia de la salud y fuera de la estructura sanitaria, en centros, espacios de cuidado de personas con enfermedad mental y por equipos profesionales y técnicos en servicios de psiquiatría de hospitales o clínicas. Luego vienen las actividades para la articulación entre nivel secundario y primario, que las articulaciones con nivel primario permiten a los equipos de atención especializada reservar sus recursos para la atención de las personas que por la gravedad de su enfermedad y condición necesariamente lo requieren, haciendo este tipo de atención en la forma más oportuna y rápida posible. Una prioridad en este acceso son, por ejemplo, los adolescentes con intento de suicidio o con primer brote esquizofrénico. Para ello, el equipo de salud mental y psiquiatría ambulatoria debe apoyar al equipo de salud general para que adquiera y mantenga su capacidad para realizar actividades de promoción, prevención, detención, tratamiento y rehabilitación y derivación. Y apoyar también al equipo profesional de los servicios de urgencia. La consultoría de salud mental, acá en es que la actividad conjunta e interactiva entre el equipo de salud mental y psiquiatría ambulatoria y el equipo de salud de la atención primaria o de urgencias en forma de reuniones clínicas, técnica y atención conjunta del paciente. La prioridad de esta actividad debe ser al menos de una vez al mes por equipo de la salud general o de urgencia. La actividad de tratamiento y rehabilitación. El diagnóstico y tratamiento farmacológico, psicosocial y psicoterapéutico ambulatorio de personas con tipo de trastornos mentales referidos mediante interconsulta con el equipo de la salud general de atención primaria o de otros servicios clínicos o de urgencia. La realiza el equipo de salud mental y psiquiatría ambulatoria mediante un conjunto de prestaciones o actividades en una proporción variable. Según el diagnóstico, la atención especializada consiste en realizar la exploración psiquiátrica, psicológica y derivar nuevamente al paciente al equipo que demandó a la interconsulta con indicaciones de tratamiento.
En los casos en que asume en forma transitoria o permanente el tratamiento y rehabilitación, el equipo de salud mental y psiquiatría ambulatoria es para estos pacientes, su familia o cuidadores, el equipo tratante, de preferencia un profesional específico. De este debe hacerse cargo de un número de pacientes para su seguimiento en el marco de una relación interpersonal más estrecha. El equipo de salud mental y psiquiatría ambulatoria es responsable del paciente también prestando la atención fuera de la estructura sanitaria, en centros o espacios de cuidado de personas con discapacidad producida por enfermedades mentales, como por ejemplo centros para niños con autismo, talleres protegidos, hogares protegidos y en los espacios naturales de vida, como el hogar, el barrio o la población, escuela y trabajo, así como de asegurarle el acceso a todo tipo de presentaciones que requiere y de informar y consultarle en forma clara y oportuna cualquier cambio de su esquema de atención. Las atenciones de la hospitalización y comunidad terapéutica son realizadas por equipos clínicos distintos al equipo de salud mental y psiquiatría ambulatoria. Las prestaciones para la atención especializada son consulta psiquiátrica, que es realizada por médicos psiquiatras con el paciente y su familia, referido por el equipo de salud general de otro servicio clínico o de urgencia. Psicodiagnóstico, que es realizado por el psicólogo del equipo de salud mental y psiquiatría mediante la aplicación de instrumentos de diagnóstico de entrevista. Luego está la consulta psicológica clínica, que es realizada por el psicólogo clínico al paciente y a la familia. Y consulta de salud mental y especializada, que es realizada por la enfermera, asistente social, terapeuta ocupacional u otro profesional del equipo de salud mental y psiquiatría con el paciente familiar. Y por último estaría la intervención psicosocial grupal especializada, que es realizada por enfermera, asistente social, terapeuta ocupacional, otro profesional o técnico del equipo de salud mental y psiquiatría, con un grupo de pacientes, varios miembros de una familia o familiares de varios pacientes, cuando su objetivo de rehabilitación social o laboral puede ser realizada en talleres, club o otros dispositivos comunitarios. La psicoterapia individual o grupal es realizada por psiquiatría o psicólogo clínico, uno o varios pacientes o varios miembros de la familia de un paciente. Acá sigue el día de la comunidad terapéutica ambulatoria, que es la atención realizada por equipo especializado en problemas de adicción durante al menos 4 horas al día, sin pernoctar, creo que dice ahí. Y luego viene el día de la comunidad. Sí, sin pernoctar. Lo que quiere decir es que estén de manera ambulatoria y no duermen ahí. Porque hay días comunidad terapéutica que son en internación, que es donde duermen en ese lugar, y los ambulatorios solo van por el día. Ya, perfecto. Luego sigue el día de comunidad terapéutica en interacción, que es la atención realizada por el equipo especializado en problemas de adicción en régimen cerrado. Luego sigue el día de hospitalización diurna, que es realizada por el equipo de salud mental y psiquiatría a un paciente durante al menos 4 horas al día, sin pernoctar igual en un establecimiento de salud. Día cama de hospitalización de corta y media estadía, que es realizada por el equipo de psiquiatría clínica de un servicio psiquiatra de un hospital durante 24 horas al día. Día cama en hogar protegido, realizado por el personal técnico con asesoría y supervisión de un profesional del equipo de salud mental y psiquiatría ambulatoria, otorgando cuidados básicos a pacientes con discapacidad y sin soporte familiar. Y aquí, profe, ya viene un cuadro. Sí, ahí hay como un resumen de los niveles con las actividades y quién la ejecuta. Por ejemplo, dice consultoría de salud mental, está dirigido a los equipos de salud general, que son los equipos de salud mental que están en los consultorios, o CEFAM, chiquillos, que ahora se llama CEFAM, pero hay documentos que todavía siguen hablando de consultorio. Y, por ejemplo, dice consulta médica de salud mental, ya que va dirigida al paciente, ¿ya? Y bueno, y los profesionales que participan ahí, y consulta de salud mental que también va dirigida al paciente, perdón.
¿Y quiénes participan en el equipo de salud mental y psiquiatría ambulatoria? Yo veo menos que tú, Camia. Yo me imagino porque en el fondo eso es lo que yo sé que es, pero no veo bien las letras. Pero dice, bueno, esto van los equipos de salud mental especializados, que son de psiquiatría ambulatoria. Gracias, Cami, te pasaste, ahí veo mejor. También, en el caso de la consulta de salud mental, lo hace el médico general, porque es consulta de salud mental, no es consulta por psiquiatra. La consulta de salud mental, que la puede hacer también el psicólogo, porque en los consultorios chiquillos CEFAM, y no te vayas todavía, Camia, en los consultorios de los CEFAM trabajan, los equipos de salud mental están conformados, todos tienen equipos de salud mental, y están conformados por un médico general, una enfermera, una psicóloga, un asistente social y TENS, ¿ya? Y esos equipos lo que hacen son cosas básicas, por ejemplo, los GES de depresión leve, ¿ya? Los controles de los pacientes que ya están compensados, o evaluar pacientes como para ver si es que están descompensados y poder presentarlo en alguna consultoría o de frentón, lo vamos a ver más adelante, hospitalizarlo con alguna internación involuntaria para el paciente, ¿ya? Entonces, en el fondo, los equipos de salud mental de los consultorios se han ido como preparando para atender a estos pacientes, van a cursos, capacitaciones, reciben harta ayuda de los médicos especialistas, e incluso, chiquillos, en la atención secundaria, donde están, por ejemplo, lo que ocurre aquí con el CAE. Ustedes conocen el CAE, que es el consultorio de subespecialidades que hay acá en el hospital. Ese consultorio ahí trabajan, son puras especialidades, ¿ya? Y trabajan los psiquiatras. Pero para apoyar a veces la labor de los psiquiatras, porque solamente tienen que dar receta o porque tienen que revisar exámenes y indicar el medicamento de acuerdo al examen, si está alterado o no está alterado, si le indican o no el fármaco, eso también se puede preparar a un médico general para que lo haga. Ya, entonces así de alguna manera vamos, ¿cómo les dijera? De alguna manera modificando un poco el sistema de atención, quizás no solo con especialistas en actividades que pudieran ser dadas por otros médicos generales, y vamos optimizando en el fondo los recursos humanos que son escasos. ¿Ya? Bueno, y ahí van apareciendo, pues chiquillos, a quienes van dirigidos. ¿Qué es lo que decía Camila? Pero aquí está en un cuadro. Camila, baja un poquito porque me parece que en esta presentación había como una telaraña con todas las actividades. Baja otro poquito. Estas son las prioridades que también aparecían en la presentación que le hice la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran las prioridades del programa o de salud mental? Y esto contestaba en parte la pregunta 1, que antes me preguntaba Mariela. Se contestaba con esta respuesta y con la parte donde partió Camila presentando este documento, ¿ya? Cami, baja un poquito porque ahí habla de las prioridades programáticas, promoción de salud mental y prevención de riesgo, los trastornos mentales asociados a la violencia, maltrato infantil, violencia intrafamiliar, represión política, trastornos de la hiperactividad de la atención en niños y adolescentes en edad escolar, depresión, chiquillo, aquí le aclaro al tiro. Un niño puede tener trastorno por hiperactividad, trastorno por déficit de atención o puede tener ambos. Pero todo eso está dentro de la prioridad, ya porque puede ser que un niño sea diagnosticado solo con un trastorno de hiperactividad y otro solo sea diagnosticado con un trastorno de la atención. Pero hay niños que tienen hiperactividad y tienen déficit de atención, entonces pudieran ser de los tres tipos, ¿ya? También está la depresión, los trastornos psiquiátricos severos como la esquizofrenia. Francisca, ¿me iba a decir algo? Sí, todo lo que leyó Camila, eso tiene que ir en la pregunta número 2, porque yo tengo los niveles de atención, pero separados no por lo que se hace, sino que quiénes son los centros que están en la atención. Sí, en la pregunta 2. Es que podría estar planteada de dos maneras. Francisca, ¿tú la podrás presentar después para ver si está bien?
No sé, yo tengo solamente el nivel primario, que es como consulta, promoción y prevención de la salud mental, que ahí entran los CESFAM, los SECOF, las postas rurales y los hospitales comunitarios. Ah, En el ya, nivel que tampoco secundario. estaría mal tu respuesta. En el nivel secundario están las derivaciones para especialidades ambulatorias de salud mental, que también están los COSAM, el CAE, que son los centros adosados de especialidades, el CDT, que es Centro de Diagnóstico y Tratamientos, y Centro de Referencia de Salud de los Servicios de Psiquiatría. Y ya en el nivel terciario, seguimiento y derivación con especialistas, hospitales del día del adulto e infanto-adolescente, unidad de hospitalización de cuidado intensivo de psiquiatría. De corta estadía está la unidad de hospitalización de los centros intensivos de psiquiatría, que es medio privativo, y los hospitales psiquiátricos. ¿Está bien? Pero Es no que tengo... también está bien lo que tú hiciste, porque los niveles tienen actividades y tienen dispositivos. Tú nombraste los dispositivos. Y aquí Cami está nombrando las actividades. Entonces habría que agregarlo, ¿no? Exacto. A ver, Cami, ¿en cuál íbamos? Trastorno psiquiátrico severo, esquizofrenia, Alzheimer y otras demencias, abuso y dependencia de alcohol y droga. Esto es de la pregunta 1. Más lo que había puesto abajo. O sea, arriba, al inicio de la presentación. Cami, baja un poquito más. Es que no sé. Yo me acuerdo que en este documento venía como una tela de araña. Baja nomás. No, no era en este entonces. Que ahí nombraba lo que nombró Francisca. Ahí se nombraban los dispositivos. No, no está aquí. Es que este documento es súper grande. Es más largo que esto. Pero Cami, yo te agradezco enormemente. Te has sacado un 7, al menos en la pregunta 2. Camila, muchas gracias por ayudarnos. Ya, profe, de nada. Chiquillos, ¿hay alguna duda? Como lo está haciendo Francisca, no está mal, pero hay que agregarlo, hay que complementar. Jennifer, ¿estás por ahí? Sí, profesora. ¿Avanzaste? Sí, la tengo lista igual. Arreglé unas cositas que tenía mal, pero la arreglé. ¿Cómo contestaste la 1? La contesté con la presentación que usted mandó. Con esa la Ya, puse. Pero igual había visto ese documento, igual lo había leído. chiquillos, ven, que avanzaron con esa parte del documento. Mariela, ¿tú ya arreglaste lo que te faltaba? Mariela Bascuñán. No está. Ricardo, Sí, profe, si es que no podía Mariela. prender el micrófono, sí. Pero Igual que sí, yo, que de repente me pasa, no me sí, resulta. como que lo voy a apretar y se me esconde. Y Sí. lo vuelvo a apretar y ahí me aparece. Mariela, ¿complementaste lo que te faltaba en la 1? Sí, profesora. Le puse el tema de los objetivos y que eran como cinco puntitos en el PDF, hacia abajo, Ya. larguito. Y en la Más 2, las prioridades bueno, todo que lo que... leímos recién. Sí, sí, y para la 2 todo lo que complementó mi compañera, pero más resumido. Ya. Pero no me Muy quedaron bien. dudas. Ya, qué bueno. Ricardo, Sí, profe. cuéntame, ¿terminaste? Tengo ambas preguntas desarrolladas. Yo lo saqué del Plan Nacional, ¿Ya? del PDF, ¿Sí? y claro, lo separé la pregunta 2 en primario, secundario, terciario, y en la primera pregunta, eh, más que nada mencioné, por ejemplo, la regulación y de derechos humanos, provisión de servicios de salud mental, financiación, gestión de la calidad y todos los otros. Porque Muy era bien. nombrarlos, ¿sí? ¿Sí? Ya, eso, profe. Muy bien. José,
¿Tú terminaste? No, profesora, tengo que seguir complementando. Ya. Juli, Estoy complementando todavía, profesora. ya. ¿Quién más está por aquí? A ver. Cristín. Ya, gracias, Cristín. Mariela le dije, Noel Hernández. Es que así aprovecho hasta de pasarle lista. Si es que me falta el nombre de alguien, Noelia está por ahí. Sé que algunos como que se desconectaron y a veces uno se desconecta como para poder buscar información. Ah, Noelia, ya, gracias. Sigrid. Sigrid, Aquí estoy, profe. También ya, estoy cuénteme. complementando igual la última porque me faltó harto. Por Ya. lo visto. Tomás Sánchez. Acá estoy, profe. Dígame. Cuéntame, Tomás. Es que en realidad ¿Tú lo terminaste? tenía lo mismo que mi compañera la Cami, porque te había sacado el mismo PDF. Ah, ya. Así ¿Pero te que falta complementar alguna? La uno, por ejemplo, de las prioridades. es que tenía algo, pero no sé si estaba bien lo que había puesto. Que en realidad puse, porque ¿Y aquí lo puedes contar? sí, es que aquí puso. ¿Cómo? ¿Puedes contarnos qué pusiste? Sí, sí. Lo que pasa es que aquí puso cuáles son los lineamientos para la atención de enfermos de salud mental y psiquiatría. Entonces yo igual en un PDF que sacó el MinSal revisé y puse en realidad la regulación de derechos, como resumiendo en realidad, porque igual era mucha información, poniendo la regulación y derechos humanos, también la provisión de servicios de salud mental, también financiación, gestión de calidad de sistemas de información y también de investigación, como lo son los recursos humanos, información, también la participación y también lo que es la intersectorialidad. Eso en realidad le puse, pero no sé si estaba bueno. Ya. Sí, ¿Sí? eso que tú pusiste son algunas cosas que nosotros también teníamos en una presentación del otro día. Ujú. Por ejemplo, lo de intersectorialidad en salud. Porque la idea, chiquillos, es que ahí hablaba de que trabajan con escuelas, con lugares, por ejemplo, en las cárceles, porque dice con gente privada de libertad, con el Poder Judicial, y en realidad es súper importante el trabajo intersectorial, porque como que nosotros siempre vemos que la educación, que la salud tiene que preocuparse ella nomás de las actividades. Y cuando ustedes hacen comunitaria, que no sé si ya están teniendo enfermería comunitaria, Sí, profe. ya. En comunitaria, chiquillos, ustedes pueden trabajar esto de salud mental incluso cuando les toca salir a la comunidad y educar. Por ejemplo, y que los chiquillos lo hacemos de repente con los estudiantes cuando hacen su investigación, su tesis, pero pueden en el fondo investigar, o sea, investigar, seguir trabajando con la escuela en cuanto a, por ejemplo, alimentación saludable. Hay hartos niños con sobrepeso, jovencitos, Lolo, que igual eso de alguna manera afecta a la autoestima y todo eso. A los niños más chicos, desde chiquititos y cuanto más temprano posible sea, empezar a educarlos sobre lo malo, lo nocivo del uso de alcohol y drogas, por ejemplo. ¿Ya? A los lolos ya más grandes, tal vez sobre paternidad responsable. O, por ejemplo, de cómo liberar el estrés en el caso de los jóvenes. Porque de verdad, chiquillo, uno como que se da vuelta siempre en lo mismo, como educar de hipertensión, educar de diabetes, educar de estilo de vida saludable, que no es malo porque también es salud mental, pero como que a veces la pensamos harto. Y los temas que menos tocamos tienen que ver con salud mental, pero salud mental es todo, ¿ya? De hecho, es mucho más que cualquier cosa, porque una enfermedad común y corriente se le puede diagnosticar o pesquisar con un examen, o con una palpación, o con una ocultación. Un buen médico lo hace sin necesidad de un examen incluso, pero que lógicamente después confirman con los exámenes. Pero en salud mental no es fácil. ¿Cómo
¿cómo? No hay un examen que me diga que la persona está deprimida. No hay un examen que me diga si esto es esquizofrenia. Los exámenes que se toman, muchas veces, chiquillos, que se toman en psiquiatría, porque cuando ingresa un paciente generalmente se le toman exámenes de sangre, lo que se hace es descartar alguna posibilidad orgánica en la enfermedad que está presentando el paciente. Por ejemplo, en el caso de la depresión, en un inicio se quiere descartar la posibilidad, por ejemplo, de un hipotiroidismo, ¿ya? Porque también las hormonas tiroideas funcionan mal y pueden generar una pseudodepresión, que no es una depresión propiamente tal, sino producto de las hormonas tiroideas bajas, ¿ya? Entonces, o por ejemplo, se quiere evaluar que no tenga uso de corticoides en dosis excesivamente alta y que esta como manía o hipomanía que está presentando sea por eso. Entonces, por eso, estos arranques en el fondo de agresividad que tiene el paciente, que no sea una epilepsia o que no sea un tumor cerebral y en el fondo lo diagnosticamos efectivamente como, no sé, pues una esquizofrenia, ¿ya? Porque hay que descartar esa otra posibilidad también. Entonces, por eso, los exámenes en psiquiatría solo descartan la posibilidad de algo orgánico y que la enfermedad sea netamente psiquiátrica, que es lo que importa. Porque si es orgánica, entonces, no sé, pues, hay que operarle el tumor, hay que tratar el hipotiroidismo y resulta que el paciente va a resolver su problema de salud. Pero si yo no veo si es que hay algo orgánico, en realidad puedo seguir dándole medicamentos, mucho medicamento y resulta que como es orgánico, aunque le dé dosis altísimas de un fármaco, no va a tener efecto. ¿Ya? Así que está bien en el fondo lo que ustedes están colocando. Y chiquillos, de verdad los felicito porque se han comprometido harto con buscar información y se han preocupado por hacerlo de acuerdo a lo que yo veo que cada uno tiene más o menos similar, porque el documento es el mismo, pues tenían que buscar el programa de salud mental y psiquiatría o buscarlo en el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría que está en la página del MinSal. ¿Ya? ¿Quién me faltó? Gracias, Tomás. ¿Alguien estaba? Sigrid, te hablé, ¿cierto? ¿Sí? Profe, sobre la regulación y derechos humanos, el primer lineamiento, leí ¿Sí? algo sobre el interdicto, el tema legal, de que en ciertos casos como que no se respetaba los derechos, bueno, al ser incapaces de celebrar un contrato por no poder expresarse de manera clara, las personas en esta condición, por así decirlo. Creo que era la ley 18.600. La interdicción, chiquillo, justamente se utiliza en algunos casos, porque no son muchos, a pesar de que, no sé, pues supongamos, de 100 pacientes psiquiátricos, tal vez 5 o 10, o a máximo 10 de ellos podrían ser declarados interdictos. Entonces, por ejemplo, el paciente con patología psiquiátrica puede tener una pensión, porque es un paciente que no va a trabajar normal como el resto, independiente que la idea siempre va a ser promover la reinserción de este paciente, pero no va a tener las mismas condiciones que antes, lo más probable. Y en el caso de la interdicción es un paciente que en ningún caso puede tomar decisiones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí hay que buscar un tutor legal que en el fondo tome las decisiones por él. Y nosotros así, declarando interdicto paciente, que no es fácil, es una situación bien difícil y que hay que evaluar harto primero porque tiene que tomar este tutor legal toda la responsabilidad del paciente. O sea, si el paciente se hospitaliza, el tutor legal tiene que en el fondo preocuparse de qué va a pasar, de dónde está el alta, para dónde se va, o sea, todo. No quiere decir que lo va a acoger en la casa, porque a veces muchos de los tutores son abogados, y los abogados no se van a estar llevando a un paciente que le están pagando por en el fondo ser el tutor. Entonces, la idea es que este paciente, de alguna manera, como no va a poder consentir ciertos aspectos, el tutor legal lo haga. Por ejemplo, las hospitalizaciones, si por ejemplo puede someterse a una cirugía de ¿cómo se llama? Para el control de la natalidad en hombres y mujeres. Ahí tiene que, en el fondo, el abogado, Mariela, espera un poquito,
el abogado en el fondo ahí toma la decisión de si efectivamente van a, en conjunto con el médico que le oriente, si lo van a, por ejemplo, esterilizar. Porque nos ha pasado que pacientes mujeres que en realidad están muy mal, se compensan rápidamente, la familia no puede tener un buen control de ellos, lo han declarado interdicto después de harto tiempo, sí, de hartos trámites, y de que en realidad uno sepa que no va a poder asumir ninguna responsabilidad, y ahí lo declaran interdicto y se pueden incluso esterilizar, porque igual sería terrible que anduviera teniendo hijos cuando se le escapa de la casa y resulta que se escapa y no se cuida. Mariela, tú levantaste la mano. Sí, es que le quería hacer una consulta con respecto a los diagnósticos. Usted dijo que era muy complejo el tema de hacer un diagnóstico psiquiátrico y mi pregunta era de cuánto es el promedio más o menos que se puede demorar en hacerse un diagnóstico. Depende, Mariela, porque, por ejemplo, las depresiones no son tan fáciles de evaluar, pero a ver, cuando están en domicilio, es relativamente fácil cuando el paciente nosotros lo tenemos hospitalizado, porque el paciente le puede decir al médico, es que yo estoy tan mal, es que estoy tan deprimida, todos los días me levanto triste, y ya hasta le llora. Y resulta que cuando uno la ve, se va al médico, sale de la oficina, va y comparte con otros pacientes y se ríe y casi el alma de la fiesta. Entonces, ahí uno va viendo, chuta, no está tan deprimida, esto debe ser más como un trastorno de personalidad con algunos rasgos depresivos en ocasiones, un trastorno borderline que se ve que tiene estos cambios de humor y todo. Entonces hay que evaluar. Es fácil dentro de una institución de salud, pero aún siendo fácil, porque nosotros tenemos supervisión indirecta del paciente, y como les digo, las 24 horas del día, porque a la mamá quizás esa niña quiere llamar la atención y a la mamá le va a llorar, le va a decir que se siente mal, que se quiere morir, que está deprimida, que todo lo demás, y la mamá no la va a ver las 24 horas del día porque no va a dormir con la niña está durmiendo, o sea, distintas cosas. La mamá trabaja, pero en un paciente psiquiátrico que son patologías bastante más complejas, a nosotros nos pasó que tuvimos un lolito le digo yo, pero era un joven que estudiaba en la Universidad en Concepción, una carrera así como de esas que son cototúas, bien pesadita, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una cuestión como una ingeniería media rara. Le iba súper bien en el mejor de la clase, pero al niño se le ocurrió consumir una droga. No recuerdo cuál, una sola vez. Peyote, una sola vez. Y el niño hizo una psicosis por droga. Pero se pensó por mucho tiempo, como por 2 meses, que era una esquizofrenia, que había debutado con una esquizofrenia, porque efectivamente los signos y síntomas que tenían eran como un paciente esquizofrénico. ¿Ya? Y hay signos y síntomas que en el caso de la esquizofrenia, cuando tiene muchos síntomas positivos, al menos 3 de ellos deben estar presentes por 1 mes, así dice el criterio diagnóstico de la esquizofrenia, para decir que es esquizofrenia. Y el joven justamente presentó esos 3 síntomas en 1 mes. Un poco más de 1 mes, porque lo trajeron después de 1 mes. Porque cuesta conseguir camas en psiquiatría. Yo estoy en el hospital, porque por eso hablo así como venir aquí a psiquiatría y todo. Entonces, y no era esquizofrenia. Después de un tiempo ya habían pasado como 2 meses y del estudio de día y noche, que tomaban medicamentos como para un paciente psicótico, y el diagnóstico de esquizofrenia todavía estaba así como entre signos de interrogación. Efectivamente fue una psicosis por droga. Y fue una psicosis breve, o sea, breve entre comillas, porque duró harto tiempo lo psicótico, le duró como 2 meses, pero se descartó la posibilidad de una esquizofrenia porque era raro, la historia no concordaba, ¿ya? Pero un paciente podría no tener historia para atrás de una psicosis, pero sí concordaban los 3 al menos de los síntomas positivos que tiene la esquizofrenia durante al menos 1 mes, y tenía más de 1 mes con esos síntomas. Pero la droga, como nunca la había utilizado, y el niño era súper sano y todo, y debe haber ingerido una dosis muy, muy alta que le costó mucho eliminar y que en realidad los neurotransmisores se le desordenaron mucho, efectivamente hizo esta psicosis y pasó harto tiempo psicótico. Bueno, finalmente se descartó la posibilidad de una esquizofrenia y el niño se fue como a los 4 meses, a pesar de que era corta estadía, pero en realidad yo creo que en él valió la pena tenerlo mucho tiempo hospitalizado como para no darle
este diagnóstico tan catastrófico, porque además tenía una mamá con discapacidad y era hijo único, de madre soltera, entonces era súper complicado para la mamá si el niño se le enfermaba. Ricardo, ¿tú levantaste la mano? Sí, profe, era algo que leí sobre lo que preguntó Mariela, ¿Ya? que cuando eran severas, el tema psiquiátrico, tenían 30 días luego del diagnóstico para ser evaluados, así en consulta médica. Ese era como el... Pero tú estás hablando del GES, O Ricardo. no me recuerdo puntualmente, pero decía que cuando era a nivel psiquiátrico severo, 30 Ujú. días luego del diagnóstico, sí o sí tenían que ser atendidos por un especialista del área. Sí, es que ahí te metiste justamente en el GES. ¿Por qué se cumple plazo? ¿Ya? El resto, a este niño ni siquiera entró por el GES, entró por urgencia. Y después ni siquiera se pudo activar el GES porque finalmente, y qué bueno, no era primer brote de esquizofrenia. Entonces, mientras dura este estudio, no hay una confirmación diagnóstica. Y por eso no se activó en los plazos, pero bueno, él tuvo una condición distinta porque en el caso de él ingresó, la mamá lo trajo a urgencia por lo psicótico que estaba y estaba muy eufórico. Entonces, por esa situación y por irritabilidad y agresividad tuvo que consultar en urgencia y de urgencia estuvo tan mal y justo en el minuto en que hubo cama se trasladó para acá y se pudo hospitalizar y hacer el estudio. ¿Ya? Entonces, tienen plazos distintos. Supongamos que vinieras desde fuera, dependiendo del GES, tiene un plazo de 20 o 30 días. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Mariela, no sé si contesté tu pregunta. Sí, profesor, quedé sin dudas. Ya. Chiquillo, a ver, ¿qué me faltaba? Paulette, te hablé, ¿cierto? Sí, profesora. Ya. ¿Matías se desconectó? ¿Matías? No está. ¿Belén González te hablé o no? ¿No? No está. A ver, ¿quién más? ¿Quién me faltó, chiquillo, de los que está aquí? Parece que nadie. Chiquillo, a ver, antes de que avancemos, ¿quiénes serían las personas que estaban en el laboratorio? Me nombraron a una sola de tus compañeras. A alguien que está aquí arribita, espera. María de los Ríos. María Carla de los Ríos está... ¿Quién más está en el laboratorio, chiquillos, que ustedes sepan? Profe, por lo menos yo no tengo los nombres de las personas que están en el laboratorio ahora. Es que no sé, mira, ya, José Ramírez, Francisca Castro, Camila Andrea. Camila, ¿cuál es tu apellido, perdón? Hola, Cami, ¿dónde está? Camila Guzmán, profe. Guzmán, sí, ya. Alison, Mariela Bascuñán, Cristín Rojas, Tomás Sánchez o Tomás. Tomás, sí, con TH. Sí. Dailoret Espinosa, Jennifer Domínguez, Noelia Hernández, Fernanda Cisterna, Paulette Montesino, Constanza Llano, Matías Naos, ¿Araos o Naos? Chuta, no sé. Araos era, ¿cierto? ¿Os parece, profe? Ya. Belén González, Fernanda Palma, Krishna Herrera, Sigrid Díaz, Ricardo Sandoval, Gisela Merino, María Los Ríos, Angélica Paredes y Alejandra Pérez. No sé si me falta alguien. ¿No? Parece que no, profe, porque igual parece que se fueron desconectando porque ahora somos poquitos. Sí, así parece. Chiquillos, ¿quedamos hasta aquí? ¿Me mandan el trabajo? Voy a mandarle al tiro Profe. la invitación para la próxima clase, José. Ya, profesora. La próxima Profesora, clase. Perdón. ¿gestionará una en la plataforma para subir el trabajo?
¿O hay que mandárselo por correo? No, mándemelo por correo porque ¿sabes qué? Tengo problema con la plataforma. Ni siquiera le he podido subir su asistencia. Me sale error, error, error. Entonces, tengo que preguntarle a Marcela qué pasa con lo mío porque puedo subir mi asistencia, o sea, marcar el ingreso, grabar todo en esta plataforma, pero en la otra, donde uno le sube la asistencia, las clases y todo, no puedo ingresar. Ya, profe. Así que por ahora se las mando solo por correo, por ahora, hasta que me solucionen el problema. O quizá el problema soy yo, estoy ingresando mal de una manera, pues entonces por eso es que quiero que me aclaren la duda. Ya, profesora. Gracias. Yo sí quería preguntarle, profe, porque yo me metí en antes y no había materia ni el link. Entonces yo me asusté, pensé que era yo el problema. Pero no ha subido nada entonces. No, nada, a la plataforma nada, por eso Ya. se lo mandé por correo a José para que se lo pueda hacer llegar mientras, porque no puedo ingresar a la plataforma, no puedo subirle las asistencias todavía, nada. Ya, profe, gracias. No he podido ver los porcentajes de las evaluaciones tampoco. ¿Ya? Así que apenas pueda, se las subo, pero de todas maneras igual, mientras se las estoy mandando. Y le voy a mandar la de la próxima clase al tiro también, José. Profesora, le mandamos entonces lo que respondimos en las preguntas a su correo. Sí, sí, por favor. ¿En ¿Tienen un mi Word correo, o- cierto? No, pero José David yo creo que lo debe tener para que lo mande al grupo después. Sí, mira, mejor chiquillos, mándenmelo a al Gmail mío, y no al de la universidad, por cualquier cosa. No vaya a ser que tenga problemas también aquí, así que mejor. Sí, profe, yo le mando a mi compañero. Sí, mi gatita que me anda molestando aquí. No, yo también un día que le hice clase, llegué a la casa, pues, y estaba con el perro, que no es mi perro, pero que se instala conmigo ahí a hacer las clases, así que se ponía la cabeza arriba del teclado y las patitas y todo, y yo tratando de sacarlo sin meter boche y decirle, ya, pues sale de aquí. Pero son divertidos. Ahí le puse edithvillaman@gmail.com. Profesora, ¿se lo podemos mandar así como en parejas? ¡Ay, qué rico! Sí, chiquillos, sí. No hay problema. Qué bonito el gatito. ¡Ay, qué rico tu gatito, José! Dios te lo bendiga. ¿Y es grandote o es chiquitito? ¿Se ve grande? Es grande, ya tiene como sus 2 añitos y algo. ¡Ay, qué lindo! ¿Y cómo se llama? Lupita. 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 Ah, está muy bonito. Y anda ahí acompañándote también para estudiar. Ya, chiquillos, quedamos hasta aquí entonces y me lo mandan al correo que aparece ahí en el Messenger. Ya, profe, muchas gracias. Que estén bien. Terminen luego. todo, no es necesario que me lo manden de inmediato. Termínenlo tranquilamente. ¿Ya? Pero me lo mandan hoy día. Ya, profe. Ya, Gracias. profe. Hasta luego, profe. Ya, que estén bien. Chao, José, te profe. mando entonces el link. Chao, profe. Sí, profesora, Chao, mándalo. chao. Chao, Que estén profe. bien, cuídense. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao, cuídense, chiquillos.